Creer que no necesitas a nadie no te hace fuerte, te hace irrelevante. El aislamiento es la vasectomía de tu poder e influencia social. Es comprensible que actúes de esa manera. Eliges cargar con todo el peso porque pedir ayuda te genera una incomodidad inmediata. Prefieres perder días enteros resolviendo un problema por tu cuenta antes que aceptar que necesitas el conocimiento de otra persona. Te convences de que tu perfeccionismo es una cualidad noble. Sin embargo, esa independencia total no es un logro, es una respuesta defensiva. Al intentar controlarlo todo para que tus proyectos salgan perfectos, te conviertes en el cuello de botella de tu propia rutina. Te saturas con tareas que podrías delegar en terceros, y te quedas sin espacio para avanzar en lo importante. Pero el cansancio físico es solo el inicio del problema. El peligro real aparece cuando las circunstancias cambian por completo, sufres un imprevisto financiero o laboral, y miras a tus costados. Ahí notas que construir un muro a tu alrededor te dejó desamparado. Estás solo, sin una red de contención real, esperando que el impacto de la caída no te destruya. La mayoría cae en este engaño, porque la cultura se encargó de idealizar la figura del individuo autosuficiente. Te vendieron el relato del hombre que progresa sin apoyo de nadie. Esto activa un mecanismo de defensa básico en tu mente. Te resulta menos desgastante encerrarte a realizar tareas manuales bajo el pretexto de buscar un resultado impecable que exponerte a evaluar con frialdad en quién puedes confiar y a quién debes apartar de tu entorno. Es una salida cómoda. El problema es que confundes ejecutar el trabajo con dirigir el rumbo de tus planes. Al asumir cada pequeña obligación por temor a que otros cometan errores, renuncias al control estratégico. Te transformas, por voluntad propia, en el prisionero de tu rutina diaria, atrapado en un bucle donde tu tiempo útil simplemente se agota mientras los proyectos importantes quedan congelados. El esfuerzo constante te da una ilusión de avance, pero solo estás retrasando tu crecimiento real. Debes entender que la autosuficiencia no es una meta realista para la mayoría. El aislamiento sin consecuencias es un lujo técnico reservado para quienes poseen recursos extraordinarios o márgenes de error descomunales. Si un fallo imprevisto no altera tus finanzas, puedes darte el lujo de cortar lazos. Para el ciudadano común, intentar imitar ese estilo de vida significa un peligro directo para su estabilidad. La alternativa viable en tu día a día no consiste en encontrar colaboradores perfectos que compartan tu visión. La clave se encuentra en aplicar la regla de la suficiencia operativa. Esto implica delegar actividades permitiendo que el resultado final sea útil y funcional, aunque no alcance tus expectativas ideales. Tu objetivo real es recuperar horas para invertirlas en las decisiones que verdaderamente definen tu futuro. Pero aplicar esto es imposible si sigues atrapado en la obsesión por los detalles insignificantes. Esa necesidad de control es el verdadero motivo por el cual tus horas no rinden, y te convierte en secreto en el empleado peor pagado de tu propia vida. El síndrome del cuello de botella. El perfeccionismo opera como un freno invisible en tu crecimiento. Crees que revisar cada detalle asegura el éxito de tus metas, pero solo estás limitando tu capacidad de expansión. Cualquier iniciativa requiere escala para prosperar. Si una sola persona monopoliza la totalidad de los procesos, el avance de la estructura se detiene por completo. Al asumir cada pequeña tarea por desconfianza hacia el criterio ajeno, fijas un límite estricto a tu progreso diario. Las horas de tu jornada son limitadas. Gastar esa energía escasa en actividades operativas secundarias, bajo la excusa de buscar un resultado libre de fallos, reduce tu rendimiento real a niveles mínimos. Terminas atrapado resolviendo imprevistos cotidianos en lugar de diseñar los pasos siguientes. La mayoría de los hombres confunde el cansancio con la productividad. Trabajar hasta el agotamiento en labores mecánicas que cualquiera podría realizar de forma aceptable no te otorga control ni autoridad. Al contrario, demuestra que careces de la capacidad estratégica necesaria para coordinar recursos ajenos y multiplicar tus resultados. Te conviertes en la pieza exacta que traba el mecanismo que tú mismo creaste. Si tu presencia física es indispensable para que los proyectos avancen, has diseñado un sistema defectuoso que consume tu vida sin ofrecerte una retribución justa. Tu obsesión por evitar el error ajeno destruye la viabilidad de tus metas a largo plazo.
transformando tus aspiraciones de progreso en una simple condena laboral de la que eres el único responsable. Pero el agotamiento físico y la falta de tiempo son solo el síntoma superficial. El peligro real de no tener aliados aparece cuando el suelo bajo tus pies empieza a moverse y miras hacia los costados. La cobardía emocional disfrazada de estoicismo. Miras a tus costados y descubres que la etiqueta de hombre solitario no es una muestra de poder. Es un escudo para ocultar el miedo a los demás. Es fácil usar la filosofía como una excusa para no exponerte. Te repites que la indiferencia te protege y que la soledad te hace fuerte. Pero eso no es estoicismo, es un engaño conveniente para evitar el rechazo. El estoicismo real no propone cortar lazos con el mundo por temor a sufrir. El concepto clásico de simpatía enseña que los seres humanos formamos parte de un mismo tejido social y estamos diseñados para la cooperación. Marco Aurelio lo dejó claro en sus anotaciones: actuar unos contra otros o aislarse de la comunidad por resentimiento va en contra de la naturaleza humana. Por su parte, Séneca explicaba que el sabio es autosuficiente para alcanzar la felicidad interna, pero aún así desea tener amigos y formar alianzas. La autosuficiencia estoica significa que tu paz mental no depende de los demás, no que debas vivir como un ermitaño. El aislamiento total por miedo a la traición o al desacuerdo no es una virtud, es desconfianza crónica. Es la incapacidad de mirar al entorno de frente y aceptar que los vínculos conllevan riesgos indispensables. El verdadero desafío consiste en actuar dentro de la sociedad, gestionando las dificultades, en lugar de huir a esconderte en una habitación. Te ocultas detrás de esta postura porque te aterra mostrar debilidad. Hagamos una pausa aquí. ¿Cuándo fue la última vez que rechazaste el apoyo de alguien, no por una cuestión de tiempo, sino por el temor a mostrarte vulnerable? Si has identificado este comportamiento en ti, cuéntalo en los comentarios. Mantener esa actitud defensiva te otorga una seguridad ficticia, mientras reduce tus opciones reales de crecimiento. Porque cuando decides que no necesitas a nadie, el entorno asume exactamente lo mismo, que nadie necesita notar tu ausencia. Y ahí es cuando la trampa de la invisibilidad se cierra sobre ti. La ruina sin red, el costo del mañana. Creer que puedes con todo, solo funciona mientras las cosas marchan bien. Es una falsa seguridad que se sostiene únicamente mientras la rutina no se rompe. Pero la vida común no es lineal. Mañana sufres un accidente imprevisto, te enfrentas a una enfermedad que te frena por semanas, o surge una emergencia familiar que te supera por completo. En esos momentos, cuando tu capacidad de resolver las cosas por mano propia se reduce a cero, descubres el verdadero precio de haber vivido aislado. Al no tener amigos de confianza o una familia cerca, no hay nadie para amortiguar el golpe. La caída es directa. Muchos piensan que cultivar estos lazos es solo un asunto de afecto o sentimentalismo. Y en gran parte lo es, porque el cariño sincero es lo que mueve a los tuyos a darte una mano de forma desinteresada. Pero la realidad es que el afecto y el beneficio práctico van de la mano. Esos vínculos, además de ser humanos, forman tu infraestructura de supervivencia. Contar con personas que te aprecian significa tener un respaldo real, dispuesto a sostenerte cuando las cosas se ponen verdaderamente feas. El hombre que decide no necesitar a nadie se priva de esta protección por pura soberbia. Cuando llega el golpe, no tiene a quien pedir un favor, ni un consejo en el que confiar, quedando completamente desamparado frente a la situación. Si aislarse te deja tan expuesto ante los golpes de la vida, la salida evidente es aprender a respaldarte en los demás. Pero, ¿cómo se da ese paso sin darles el poder de afectarte? ¿Cómo hacen las personas que realmente logran avanzar para delegar responsabilidades sin descuidar jamás lo que construyen? Pacto final. Dejan de competir mediante la fuerza ciega. Comprenden que el verdadero avance depende de la arquitectura organizativa que eres capaz de estructurar a tu alrededor, tanto en tus proyectos como en tus relaciones personales. Quienes logran estabilidad y crecimiento real no intentan sostener todo el peso sobre sus propios hombros. Diseñan una estructura firme. Saben en qué amigos respaldarse, con qué familiares contar ante un imprevisto y qué contactos activar para abrir caminos que parecen bloqueados.
Se posicionan como el punto central donde confluyen estos vínculos. El control real consiste en saber qué palanca mover mientras permites que los demás mantengan el mecanismo en marcha. Esto aplica igual para delegar una actividad en tu entorno de trabajo que para buscar apoyo en tu círculo cercano cuando las circunstancias te superan. Asumir este enfoque cambia las reglas a tu favor, te permite dejar de desgastarte en el esfuerzo diario para comenzar a gestionar tus lazos de manera inteligente. La elección te pertenece, puedes continuar encerrado intentando resolver cada problema por mano propia, o empezar a formar la red de contención que te mantendrá de pie cuando las cosas se compliquen. Suscríbete si estás listo para romper el molde del hombre promedio, y recuerda, solo los que controlan su arquitectura interna dominan el mundo externo.